Muy bien, señores. Se trata entonces es de relacionar, de poner las cosas en perspectiva, porque si algo nos ayuda la historia de la cultura es a mantener un estado de alerta. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Todo tiene una historia. Para manejar un carro, para llevar unas gafas, para hacerse un peinado, para llevar unos chores, muchas cosas han tenido que pasar antes. La historia de un país no es solo la historia de sus líderes, es la historia de todos, de todo lo que hacemos. Es la huella de hace tiempo que llevamos en nosotros y es también la huella que dejamos. Mientras vivimos y con solo hablar o pensar, cada acto, cada gesto, cada palabra hereda lo que ha sido nuestro país, nuestra cultura diversa y mezclada. El caminar de mucha gente a lo largo del tiempo que, como nosotros, pone su sello y le da sentido a ese pasado. Todos somos historia. Hace 200 años, lo que hoy es Colombia y por esos tiempos se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada, se independizó de España. El bicentenario de nuestra independencia puede ser la oportunidad para enriquecer nuestro conocimiento sobre lo que significa ser un país autónomo y con identidad propia, en vez de quedarnos en la celebración repetitiva de un pasado inmóvil. Habría que tener en cuenta no solo lo que nos ha unido, sino lo que nos ha diferenciado, lo que ha hecho de cada región y de cada individuo algo digno y especial. La música toca la fibra del corazón, ojalá Dios en mi vida siempre esté presente y toca las entrañas del ser. Muchos pensadores en estos tiempos dicen que no hay necesidad de volver a la historia, porque según ellos el pasado no existe, sino solo ideas tendenciosas del pasado, hechas desde un presente continuo, fijo, del que nadie puede escapar. Sonido libertario presente se siente cuando Pero el pasado tiene sus consecuencias vivas hoy, y se vuelve más importante cuando nos damos cuenta de que lo que nosotros hacemos también tendrá sus consecuencias. Las historias culturales, ¿qué observan? Observan el modo en que el ser humano cultiva, siembra algo nuevo que trata de entender los cambios que se producen sobre la naturaleza. Hombre y naturaleza, pero no entendiendo al ser humano como un enemigo que tiene que domesticar la naturaleza, sino como un ser que la interviene y por ese mismo hecho de intervenir la transforma. Podemos decir que las historias culturales son las que se encargan de estudiar el hombre en su hacer, tanto en lo cotidiano como en lo trascendental de la ciencia, de la política, de la religión, pero mirado en las dimensiones múltiples. El ser humano está no solamente condicionado por lo religioso, por lo político, por lo científico o por lo económico, sino todo eso simultáneamente, cómo interviene y desde la vida diaria, en el diario acontecer, cómo se puede interpretar. Así como la historia cultural tiene muchos intereses, desde la cocina y los hábitos de un pueblo hasta su religión o sus prácticas artísticas, esa historia cultural también cuenta con varios métodos y perspectivas. Uno de esos métodos consiste en mirar la sociedad en sus contrastes. Para entender esos contrastes, se distingue entre cultura popular y cultura erudita o de las élites. Según este método, la cultura popular intenta adaptar las prácticas y valores de la cultura de las élites,
a la vez que esta cultura de las élites o erudita retoma elementos de la cultura popular. Existe otra perspectiva que permite acercarse con sentido crítico a numerosas instituciones, como las educativas, el sistema hospitalario o las cárceles. Según esta perspectiva, la realidad está definida por un discurso predominante que define todo, a los objetos, a los hábitos y a los individuos, según un juego de reglas que nace de los mecanismos con que el poder se impone en la sociedad y a la vez lo sostiene. Esta ya es una amiga mía, se llama Mauricio, jugadora de baloncesto. Por el contrario, otro punto de vista argumenta que la gente se apropia de la vida social, de las costumbres, de los modales, variando las reglas a su manera y afirmando su autonomía ante cualquier imposición vertical del sistema. Las representaciones no pueden pensarse como irrealidades, al contrario, hacen parte de lo real, son también realidades, interactúan, se heredan, se transmiten de generación en generación, tienen una gran capacidad de acción en la vida real. En Chartier eso es exactamente lo que significa el concepto de representación, aquella manera de reinterpretar, de repensar el mundo como algo que también es real, no como algo que es falso, como una manera equivocada de pensar el mundo. Las representaciones hacen parte de la vida real. Mírenlo, avenida 33, Bomba Los Almendros, Iglesia Santa Ema de Salea. Buenos días, nos da la oportunidad de trabajar, al favor. Perdone por el trabajo. Gracias. Muy buenos días, damas y caballeros. Miren, nos disculpan 1 o 2 minuticos de su tiempo, por favor, qué pena. Pues, El método de la cultura material se basa en el intercambio y la transformación de los objetos que necesita el ser humano para su vida cotidiana. Gracias, que el Señor lo bendiga. Muy amable señor conductor, Dios lo bendiga. Por último, las ideas más recientes sostienen que la historia cultural debe ampliarse a una forma de estudio menos rígida y que haga más conexiones entre los distintos aspectos que pueden influir en una situación determinada. Casi siempre creemos que nuestra realidad es la única, pero incluso nuestra realidad más próxima nos es más desconocida de lo que creemos. En Colombia, desde la universidad y las academias de historia, la historia cultural ya ha hecho muchos y muy valiosos aportes para el rescate de lo que hemos sido a lo largo del tiempo. En el siglo XIX, los primeros historiadores del país buscaban contar cómo nos habíamos independizado, quienes habían promovido y liderado la independencia. Luego, los historiadores comenzaron a buscar cómo integrar ciertos aspectos de nuestra independencia en corrientes sociales de más largo alcance, y así hubo historiadores progresistas e historiadores conservadores. Pero a principios del siglo XX, cuando ya habían aparecido las primeras academias de historia y se cumplía el primer centenario de nuestra independencia, casi todos los historiadores buscaron recuperar la identidad nacional, de nuevo a partir de la gesta libertadora. Fue lo que se llamó historia patria. Los historiadores posteriores han buscado ampliar el enfoque de la historia, ubicar en la vida cotidiana tanto lo que fue nuestra independencia como los otros procesos en que ella se dio y sus consecuencias y realidades paralelas. Esa es una tendencia de investigación que apareció, como les dije, hacia finales de los años 50, se empieza a teorizar y a desarrollar muy fuerte y a practicar en casi todas partes del mundo por los resultados tan extraordinarios que dan. Entre ellos, por ejemplo, restaurar la conciencia de que todo ser humano es imprescindible. Y yo creo que es parte de lo lujoso de esa historia de la cultura, o historias culturales. El ser humano no se va a entender solo por sus hazañas,
sino también por aquellas cosas de la vida diaria que transforma. Ha habido historias de la mujer que muestran cuáles han sido sus roles en la sociedad, desde la prostituta hasta la madre ejemplar. Cómo se transforman esas imágenes con la aparición de la mujer profesional y cuáles son sus relaciones con el poder. Ha habido historias de nuestros modelos educativos que nos muestran algunas de las estrategias y las contradicciones más comunes o pasajeras en las enseñanzas pública y privada, rural y urbana, religiosa o civil. Ha habido historias de la vida cotidiana que profundizan en nuestras costumbres, tanto en las vigentes como en las perdidas, y en los valores que la sociedad pone en esas costumbres, ya sean juegos infantiles como el valero y el trompo, o ritos como el matrimonio. Historias de las ideas e ideologías en Colombia, historias del arte, historias de la familia, de la moda, del deporte, de la televisión, el cine y la radio. Historias de pueblos e historias de artesanos, de obreros y sastres. La historia cultural le da lugar a los trabajos y a las expresiones del ser humano en general, relacionando las prácticas de cada quien con el sentido que proyecta uno mismo en su labor y con el que la sociedad también le pone. Vale tanto un ser que arregla un vehículo, el que arregla una máquina, el que hace ornamentación, como el que hace ciencia, como el que hace política, como el que crea grandes transformaciones en la cultura. Esa restauración del sujeto, ese ser pensante que adquiere valor en la propia historia, es lo que hay que reivindicarle a la historia de la cultura.